Vamos a hacer un ejercicio que es el de acercarnos al texto bíblico o a los textos bíblicos del domingo. Vamos a comenzar con los textos del domingo 22 del tiempo ordinario. El ejercicio consistirá principalmente en ir mirando el texto de cada una de las lecturas y el salmo e ir señalando los sujetos, es decir, las personas que hacen las acciones y las acciones que se desarrollan. Como el detalle es bastante exhaustivo, es decir, tocaría trabajar mucho tiempo, pues vamos a hacer una mirada general. Entonces acerquémonos al texto. Aquí tenemos el texto y vamos a ir a la primera lectura. La primera lectura es del Eclesiástico, del capítulo 3, de los versículos 17, 18, 20, 28, 29. Hijo mío, realiza tus obras con modestia y serás amado por los que agradan a Dios. Cuanto más grande seas, más humilde debes ser, y así obtendrás el favor del Señor, porque el poder del Señor es grande, y Él es glorificado por los humildes. No hay remedio para el mal orgulloso, porque una planta maligna ha echado raíces en él. El corazón inteligente medita los proverbios, y el sabio desea tener un oído atento. Entonces veamos en este primer texto del Eclesiástico los actores, los que hacen las acciones. Entonces el hijo mío, los que agradan a Dios, el Señor, el poder del Señor, el Señor y los humildes. Pero también está el orgulloso. Hay una referencia a una planta maligna, el corazón inteligente y el sabio. Bien, entonces, ¿qué acciones realiza o se invita a realizar? Entonces aquí suponemos que quien está hablando es el Señor. Entonces hay un actor externo que no se conoce en el texto, pero que está señalado en la lectura. Aquí está presentado por el Señor. El Señor. El Señor dice, hijo mío, realiza obras con modestia. Serás amado. Una invitación. ¿Y por quién será amado? Por los que agradan a Dios. Es decir, habrá un afecto de reconocimiento por aquellos que agradan a Dios por hacer obras con modestia. Invitaciones también del Señor. Cuanto más grande seas, has de ser más humilde. Humilde debe ser. Al hacer las obras con modestia, obtendrás el favor del Señor. Porque el poder del Señor es grande y Él, el Señor, es glorificado por los humildes. Aquí hay una referencia a los que agradan a Dios, que aceptan al que hace obras con modestia. Aquí hay una referencia a que el Señor glorifica y los humildes glorifican al Señor. Problema con el orgulloso. No hay remedio. Entonces no hay remedio para el orgulloso. Entonces aquí cambiémosla de color un poquito para tener otra perspectiva. No hay remedio para el orgulloso, porque en él el orgullo es como una planta maligna que ha echado raíces. El corazón del inteligente. Entonces aquí hay una referencia al hijo que es humilde, que glorifica a Dios. El corazón inteligente medita proverbios. Es decir, es favorable tener frases cortas de sabiduría para ser más inteligente o ayudar a la inteligencia mediante proverbios. Y la sabiduría, es decir, que es la actitud del sabio, el sabio desea tener oído atento,
es decir, la capacidad de oír a Dios. Bueno, este es el primer texto, el Salmo. En el Salmo, los justos se regocijan, gritan de gozo delante del Señor y se llenan de alegría. Canten al Señor, entonen un himno a su nombre, el nombre del Señor. Su nombre es el Señor. El Señor aquí me perdí. En su santa morada es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Él instala en un hogar a los solitarios y hace salir con felicidad a los cautivos. Tú derramaste una lluvia generosa, Señor. Tu herencia estaba exhausta y tú la reconfortaste. Allí se estableció tu familia y tú, Señor, la afianzarás por tu bondad para con el pobre. Entonces, ¿qué personajes aparecen? Los justos, el Señor, vuelve a aparecer el Señor, con unas características: padre de huérfanos y defensor de viudas. Aparecen los solitarios y los cautivos. Tú, haciendo referencia al Señor, aparece el Señor otra vez. Como una personificación, la herencia. El Señor, tu familia. Entonces aquí se asocia un poco herencia y familia. Tu Señor, la afianzarás por tu bondad con el pobre. Entonces los justos, el Señor, el Padre, huérfanos, defensor de viudas, los solitarios, los cautivos, el Señor, la herencia, la familia del Señor, la herencia del Señor. Acciones. Los justos se regocijan, gritan de gozo delante del Señor. Los justos se llenan de alegría. Hay una invitación para que los justos canten, entonen un himno. ¿Un himno a quién? Al nombre del Señor. Al Señor que tiene un nombre, el Señor, o al Dios que tiene un nombre, el Señor. El Señor en su santa morada. Entonces aquí hay una referencia al lugar donde vive. En su santa morada, el Señor es ¿qué? Es padre de huérfanos y defensor de viudas, dos características en la morada del Señor. ¿Y el que más hace? Instala en un hogar a los solitarios, es decir, le da hogar a los solitarios. Y a los cautivos les da felicidad para que vayan, hace salir con felicidad a los que han sido esclavos. El mismo Señor derrama lluvia generosa. ¿Sobre quién? Sobre la herencia suya, la de Dios, que estaba seca, exhausta. Y el Señor la reconforta. El Señor, en su morada, ha establecido a su familia. Y el mismo Señor la afianzará por su bondad con los pobres. Entonces hay una preocupación del Señor. Padre de huérfanos, defensor de viudas, preocupado de afianzar a los pobres, que reconforta su herencia. Entonces aquí hay como una comparación entre Dios, que es justo, Dios misericordioso, y lo que han de hacer los justos, los seguidores del Señor. Bueno, en un análisis mucho más profundo, pues sería interesante permitir que la palabra pues nos vaya iluminando más, pero como se haría demasiado extenso, entonces queda a consideración de ustedes elegir algún aspecto. El texto que está aquí, de la carta a los hebreos, hablando de los hermanos, ¿y qué hermanos? Pues hace referencia a los hebreos. Ustedes no se han acercado a algo tangible, fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, tempestad, sonido de trompetas y un estruendo tal de palabras que aquellos que lo escuchaban no quisieron que se les siguiera hablando. Ustedes en cambio se han acercado a la montaña de Sión, la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne, a la asamblea de los primogénitos cuyos nombres están inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez del universo, y a los espíritus de los justos
que ya han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y a la sangre purificadora que habla más elocuente que la de Abel. Bien, entonces personajes. Hebreos, al llamarlos hermanos. Y el autor, posiblemente Pablo, les dice ustedes los hebreos, ustedes hermanos. ¿Quién más aparece acá? Aquellos que lo escuchaban, es decir, en contraposición de ustedes, es decir, de los hebreos, aquellos que escucharon en la montaña santa. Ustedes, los hebreos, sí se han acercado a la montaña santa, a la ciudad del Dios viviente, a una multitud de ángeles. Entonces aquí aparece otro personaje, la multitud de ángeles, a una fiesta solemne, a la asamblea de los primogénitos, inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios con una característica juez del universo y a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, se han acercado a Jesús, mediador de la nueva alianza, y a la sangre purificadora que habla más elocuentemente que la de Abel. Entonces Abel también es un personaje en la distancia. Acciones. Ustedes, los hebreos, no se han acercado a algo tangible, a fuego ardiente, a oscuridad, tempestad, sonido de trompetas y un estruendo de palabras. Contrario a los que sí estaban cerca, aquellos que no escuchaban y no quisieron que se les siguiera hablando. Escuchaban, pero no quisieron que se les siguiera hablando. Una contraposición. Ustedes los hebreos, en cambio, se han acercado a la montaña de Sion, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el cielo. Se han acercado, vuelve y repite. Entonces los hebreos nuevos se han acercado a Dios, que es juez del universo, a los espíritus de los justos que ya han llegado a la perfección, a Jesús, mediador de la nueva alianza, y a la sangre purificadora que habla más elocuentemente que la de Abel. Entonces, aquí el verbo recalcante o el verbo destacado es acercarse. No se han acercado, se han acercado, se han acercado. Los hebreos no se han acercado como aquellos que escucharon y no quisieron seguir hablando. Los hebreos actuales se han acercado y veamos a quién. Entonces los elementos aquí, ¿a qué se han acercado? A lo tangible aquí entonces el texto. Algo que se toca, a un fuego ardiente, entonces a un fuego ardiente, a una oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de trompetas y al estruendo de la palabra. Estos son los fenómenos que se dieron en la montaña santa, en el Sinaí, que los hebreos actuales pues no han visto como lo vieron los padres. Los hebreos actuales, en cambio, se han acercado a la montaña de Sion, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial. Entonces aquí van apareciendo unas condiciones nuevas, reinterpretadas de los signos anteriores. La montaña nueva, una ciudad nueva, la Jerusalén celestial, una multitud de ángeles, una fiesta solemne, una asamblea de primogénitos, a un juez. Entonces aquí, aunque esté señalado, pues también ponemos ahí la característica, al juez del universo, al espíritu de los justos, se han acercado a Jesús, llamado el mediador de la nueva alianza, y a la sangre purificadora. Entonces los hebreos se han acercado a Jesús, mediador de la nueva alianza, y a la sangre purificadora, que habla más que la sangre de Abel. Entonces ahí tenemos una lectura un poco más detallada del tercer texto de la Eucaristía del domingo, de la carta a los hebreos. El cuarto texto es del Evangelio según San Lucas. Entonces
Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente, y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitado otra persona más importante que tú. Y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio, y así lleno de vergüenza tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo, acércate más, así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que se eleva será humillado, el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez, y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, lisiados, paralíticos, ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Entonces veamos los personajes. Jesús, entonces aquí, bueno, cambiemos de color, sigamos marcando con azul los personajes. Entró a comer a una casa de los principales fariseos. Entonces, uno de los principales fariseos, un personaje importante. Ellos, quienes los fariseos, observaban, al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo. Entonces aquí aparece el Señor, dijo. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona. Entonces, ese te es yo. Bueno, la persona a quien se dirige el texto. Si te invitan, puede ser que otra persona más importante, entonces tomemos la característica, otra persona más importante que tú, es decir, que yo. Cuando llegue el que los invitó, entonces el invitador, el anfitrión, déjale el sitio, así lleno de vergüenza tendrás que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, es decir, otros, ve a colocarte, tú, aquí está escondido el sujeto, ve a colocarte en el último sitio de manera que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo, acércate más y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que se eleva, entonces aquí hay una caracterización, el que se eleva, todo el que se eleva, y todo el que se humilla, otro personaje. Después el Señor Jesús dijo al que lo había invitado, perdón, aquí hay un error, después dijo al que lo había invitado. Cuando des un almuerzo o una cena, no, sí, aquí hay una característica del personaje, al que lo había invitado. Entonces aquí está, en uno de los principales fariseos, Entonces, este mensaje es para uno de los principales fariseos, al que lo había invitado. Cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, tus amigos, tus parientes, vecinos ricos, no sea que ellos, los vecinos ricos, los amigos, los parientes, te inviten a ti y a su vez tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, aquí hay un personaje, pobres, lisiados, paralíticos, ciegos. Pobres, lisiados, paralíticos, ciegos, es decir, enfermos. Feliz de ti, porque ellos no tienen. Ellos, ¿quiénes son ellos? Pobres, lisiados, paralíticos, ciegos, no tienen cómo retribuirte. Así, tú, entonces yo, tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Entonces vuelve a aparecer una palabra, justos. Bien, acciones. Bueno, pero una consideración, ¿qué día era? Un sábado. Entonces aquí cambiamos de color y pongamos este verde para tiempo y para lugar. Un sábado Jesús entró a comer. A una casa de uno de los principales. Ellos, los fariseos, observaban atentamente.
Al notar, es decir, al darse cuenta, cómo los invitados buscaban los primeros puestos. No, notar. Y Jesús al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, él dijo esta parábola. ¿A quién? A todos los que estaban ahí. Si te invitan, entonces el verbo invitar, a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar. No te coloques en el primer lugar. Porque puede suceder que haya sido invitado, haya sido invitada otra persona más importante que tú. Y cuando llegue ese invitado, o llegue el que los invitó, el invitador, el anfitrión, tenga que decirte, déjale el sitio, deja el sitio. Así, lleno de vergüenza, tendrás que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte. De manera que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo, acércate más. Así quedarás bien delante de todos. Porque todo, el que se eleva, entonces también es un verbo, se eleva. El que se eleva es sujeto, pero también tiene una acción. Es un sujeto actuante. El que se eleva será humillado. Y el que se humilla será elevado. Entonces humillarse y elevarse. Elevarse y humillarse. Humillarse y elevarse. Después dijo al que lo había invitado, cuando des almuerzo o cena, no invites amigos, hermanos, parientes, vecinos, no sea que ellos te inviten a su vez, es decir, te paguen invitándole, así como el ojo por ojo, diente por diente, y así tengas recompensa. Aquí me faltó este sujeto. Entonces este sujeto es tú. Cuando tú te inviten, entonces tú tendrás recompensa. Al contrario, si tú das un banquete, entonces la acción sería dar un banquete, invita a quienes, pobres, lisiados, paralíticos y ciegos. Y entonces, feliz de ti, serás feliz. Bueno, es como una acción, como un futuro predecible por parte del Señor. Hará feliz. ¿Por qué? Porque no tienen cómo retribuirte, no tienen capacidad, no tienen poder, no tienen recursos para retribuirte. Y tú tendrás una recompensa en la resurrección de los justos. Bueno, entonces ahí aparecen las acciones presentadas en el texto del Evangelio. Bueno, algunos otros elementos. Entonces, ¿esto dónde sucedió? En una casa. Un sábado Jesús entró a comer en una casa de los principales fariseos y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, dijo esta parábola. Entonces, lo que pasó es que lo invitaron a comer y allí el Señor dijo una parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, entonces es un ejemplo. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitado a otra persona y cuando lleguen los invitados, los que invitó a los dos, tenga que decirle, deja el sitio, deja el puesto. Y entonces, lleno de vergüenza, te manden al último lugar. Entonces, no buscar el primer puesto porque te pueden enviar al último. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio. De manera que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo. Bueno, esta palabra interesante, amigo. Aquí como aparece el texto, dice, uno de los principales fariseos, a la casa de uno de los principales fariseos. Aquí aparece, amigo, acércate más, te llamará amigo. Recordemos que esa palabra, sobre todo en San Juan, es muy importante. Así quedarás bien delante de todos, porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o cena, no invites amigos, ni a tus hermanos, ni parientes, ni a ricos, no sea que ellos te inviten y así tengas tu recompensa.
Bueno, aquí marqué mal, aquí debería ser, entonces esta palabrita en color verde. No tengas tu recompensa. Al contrario, cuando es un banquete, pues la palabra también banquete sería muy interesante. Porque es esta acción. Invita a los pobres lisiados. Ellos no tienen cómo retribuirte y así tú tendrás tu recompensa. Entonces, recompensa es muy importante. ¿Qué recibe la persona que no invita a amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos? Tendrá recompensa. ¿Cuándo? En la resurrección. Aquí hay una promesa. En la resurrección de los justos. Bueno, entonces hemos hecho este ejercicio muy rápido porque sé que pues el tiempo no es mucho, pero sí es interesante hacer este trabajo cuando uno ya tiene los elementos para ir preparando la liturgia del domingo, pero también para ir aprendiendo. Recordemos que la palabra es vida. Cuando llega a la cabeza y especialmente cuando llega al corazón y se convierte en obras. Te pedimos, Señor, que bendigas a todas las personas que están dispuestas a escuchar la palabra, especialmente aquellos que buscan sabiduría verdadera, que buscan al Dios del cielo y que procuran ayudar a quien no puede ayudar. Bendiciones. Nos bendiga Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.